Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante conocer y es las disrupciones que se están produciendo en la economía mundial y por tanto que se trasladan a los mercados financieros. Creo que es básico conocer hoy en día cómo la tecnología está influenciando casi todos los sectores económicos, cómo además la inteligencia artificial está empezando a irrumpir en casi todas las empresas de una manera absolutamente horizontal y además cómo otras disrupciones a las cuales nos estamos acostumbrando pero que son muy importantes están influenciando en la economía y son los tipos cero y la impresión de dinero. Yo creo que si juntamos todo esto tenemos un cóctel que todo inversor debe entender y comprender para posicionarse para los próximos años con sus carteras de inversión. ¿Qué te parece a ti toda esta disrupción? ¿Cómo la ves en el día a día, por un lado, también, ¿no? Y en los mercados financieros? ¿Qué extraerías tú de todo esto? Pues yo creo que está habiendo una enorme... O sea, hay un cambio grande, un cambio, ya me parece que en alguno de los vídeos que hicimos que hablábamos de un cambio de paradigma y me parece que esto es algo que no está del todo asentado en la gente, en mí tampoco, pero creo firmemente que estamos en ese cambio y básicamente tiene que ver con la disrupción tecnológica donde entran, pues por ejemplo, el deep learning, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo este enfoque que es algo que va a cambiar todo lo que entendemos hoy. Y es que yo creo que lo va a cambiar todo. O sea, al final prácticamente va a estar en casi todo de una manera o de otra. Luego hay otra vertiente que para mí me parece que es importante, que también va a cambiar, y es la idea de... Ahora está la industria del sector automovilístico con una incertidumbre clara que tiene que ver con si hacer la inversión para cambiar hacia el coche eléctrico o no, pero voy más allá. Después de eso, cuando vemos cosas como Tesla, por ejemplo, que es una empresa que parece que está carísima por las nubes y no para de subir, y dices, es que esto es algo increíble, no vende coches, pero ¿qué está apuntando el inversor que compra Tesla? Pues a mí lo que me viene a la cabeza es que no solo es, el propio Elon Musk habla mucho de esto, no solamente es el coche eléctrico, sino que después va el coche autónomo y vamos en esa dirección. Y la tercera probablemente, que también creo que es disruptiva, es el tema del streaming de contenidos. Yo creo que es algo que no está todavía explotado y que va a estallar también, ¿no? Y las empresas relacionadas con el tema de streaming, digamos que son como tres temas que van a marcar o desde mi punto de vista, un cambio importante, ¿no? Cuando además a eso le metes la base que habías comentado de tipos cero y no paramos de imprimir papel, pues la cuarta cosa que me lleva son las empresas que pagan altos dividendos como ideas clave, ¿no? Para estar ahí compradas y que no te preocupe mucho lo que pase en los próximos años. Yo creo que una manera de entender este paradigma, de entender este nuevo paradigma, de entender la disrupción que se está produciendo es el día a día de nuestras propias empresas. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos una empresa de asesoramiento financiero y vemos cómo el sector financiero no sabe a dónde va. Los bancos no los vamos a conocer en 10 años. Nada. La irrupción de las fintech está cambiando o intentando cambiar todo. Hay unas revoluciones en marcha y el propio sector del asesoramiento financiero está sufriendo una revolución que nadie sabe cómo va a ser en los próximos 5 años. No. Y eso es en nuestro día a día. Pero además, si miramos, si captas cliente lo haces a través de Google o de Facebook o de Twitter. Campañas, o sea, es algo, sí. Es decir, lo haces a través de Internet, con la tecnología. Todo lo que no sea eso, ya se ha terminado. Se ha terminado. Hoy por hoy todo, digamos que el contacto empresa-persona, al final, la mayor parte tiene que ver con empresas de este tipo, que son las redes sociales y su influencia en... Correcto. Es que eso hace 10 años no estabas tan expuesto a las redes sociales a nivel empresarial y a nivel personal como lo estamos hoy en día, ¿no? No, para nada. Y cómo todo eso cambia y hace muchísimo más rápido los cambios en cualquier industria, lo vemos en la nuestra, y claro, si eso lo extrapolo a
El automóvil, es que el automóvil está cambiando por Teslas, no, está cambiando por todas estas cosas. La movilidad, que le llaman ahora, ya es que Exacto. hasta los jóvenes ya están pensando si realmente les vale la pena tener coche o no. Exacto. Y hacer car sharing, que Sí, lo sí, cojo sí, cuando lo exacto. necesito. Sí, sí. Entonces, toda nuestra manera de ver el consumo está cambiando. Claro, la cuestión probablemente es que esos cambios generalmente, como se producen lentamente, hay una gran mayoría de gente que se queda en la idea de pero esto no va a cambiar. O sea, esto no va a cambiar en el fondo, ¿no? O sea, no van a dejar de haber coches y es probable, no van a dejar de haber coches, pero puede haber otro formato, otra Totalmente. cosa. Y las empresas que hacen coches se queden por el camino. Muchas se quedarán por Claro, el camino. o sea, al final un coche autónomo, o sea, no tiene nada que ver con un coche como el que No, tenemos fíjate hoy. que ya en China hay autovías de coches autónomos y tú llegas a la autovía, ya dejas tu coche, te pones a ver un vídeo y el coche te lleva por la coche te autovía lleva solo. donde sea. Eso es una maravilla. Claro. Pero eso lo va a cambiar todo lo que tenemos. Eso que va a ver. cambiar todo. Entonces, la industria, ¿dónde se queda? ¿Qué va a hacer? Entonces, al final, eso es un ejemplo, pero hay otros muchos ejemplos donde pues no sé, o sea, que el hecho de que una empresa dedicada a la producción de leche de cabra, por ejemplo, al final incorpore productos de inteligencia artificial sí, para resolver o abaratar costes. Es Pues que esas cosas... Claro, es que estás hablando de otra de las grandes temáticas que es la alimentación y el cambio climático. Es decir, Sí, o en healthcare, o sea, es que cualquier cosa, es que todo la eso al final... aplicación de la inteligencia artificial para, con el mismo gasto, generar más alimento. Ojo, que el mundo se va a doblar, yo no sé, de población Sí, sí, en pocos años. Sí. Y hay que alimentar a toda esa gente. sí. Y hay que alimentarla sin consumir más recursos porque son limitados. Porque O sea, son ahí limitados. hay un gran problema, reto, Un reto. donde la inteligencia artificial va a hacer una gran parte. Pero también lo decías tú ahora, en el healthcare, Claro, hay en otros que no muchos... vamos a ir al médico, no va a haber médico. Claro. Entonces, al final, todo eso hace que hoy la mayoría de la gente sea reticente a pensar que va a haber un cambio. Por tanto, es más cómodo quedarse en la zona de confort y pensar en las cosas como siempre han sido. Y claro, eso yo creo que tiene un riesgo también, que es el riesgo de que cada X tiempo las cosas generalmente no cambian y el comportamiento suele ser similar por ciclos. Pero hay ciertos momentos donde el cambio es muy bestia. Y luego, otra vez, vuelve a ser por ciclos. Pues no sé yo si estaremos cerca de un cambio muy bestia. Yo creo que sí. Y fíjate, el otro día Warren Buffett vendía toda su división de medios. Y decía, los periódicos han muerto. Me quito esto de encima, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Sí. Ya no se gana dinero con los periódicos. Esto ha muerto. Sí, sí, sí. Todo claro. un sector ha muerto. Sí, sí. Porque hoy ya no sirve para leer noticias. Lees más en Twitter Sí, exacto. que en al el final periódico. Sí, 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 es así. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, esto se llama cambio. Es un cambio importante. Claro, y esto a mí me recuerda a si en 1930 o 35 hubiéramos tenido una empresa de herraduras. Una multinacional de herraduras que hacía muchas herraduras y herraba muchos caballos por España. Correcto. Pues hubiéramos mantenido QR ahí. Claro, y lo difícil es pensar que las empresas que hacen herraduras no van a seguir estando, si siguen habiendo, pero obviamente no con la misma Hoy en capacidad. día suponen el 0,005 Claro, muy poco, claro. del mercado. Pero a la gente entonces seguro pensaría, no, pero si es que vamos a seguir llevando caballos, y vamos a seguir teniendo carros, y vamos a seguir... Todas estas cosas, es más fácil pensar que no va a cambiar. Da menos miedo. ¿no? Muchas veces es una cuestión de miedo, ¿no? Es el miedo al cambio. A que si un cambio tan grande va a llegar, a lo mejor no sabemos cómo manejarlo. Por tanto, es más cómodo quedarse en la posición, y por miedo, de no va a cambiar. Pero claro, eso tiene un riesgo muy grande. Y todo esto es la tecnología, ¿no? Y bueno, y yo para terminar con la tecnología me quedo siempre con que para mí es muy importante, la frase de Bill Gates, cuando dice que en los próximos 5 años los negocios van a cambiar más que en los últimos 30. Últimos 30, 40. Sí. Y eso me parece una frase que hay que tener siempre en cuenta. Presente, sí, yo creo que Y sí. bueno, si es que nos pasa a nosotros, si es que tenemos que estar continuamente reinventándonos Sí, sí, así es. para no perder el ritmo del mercado. Claro, claro. Sí, sí, así es. Estoy totalmente de Entonces, acuerdo. eso hay que tenerlo tanto en cuenta como inversor, porque hoy en día vivimos como inversor en un mundo de incertidumbre. Es decir, ¿realmente somos capaces de predecir
los beneficios de BMW para los próximos 5 años? ¿O 10? No. Yo creo que Es hoy muy por hoy difícil. es muy difícil. Y estamos hablando de BMW. Claro. Estamos hablando Igual de una hace empresa 20 sentada. años, 5 años, más o menos puedes hacerte una idea. Pero hoy ya no está tan claro esto. Ya no está tan No claro. está tan claro esto. ¿Y el CAPEX que va a tener que hacer para recoger esos beneficios los mismos? Claro, claro. Una barbaridad, vamos. ¿Realmente eso tenemos claro? Eso yo no lo tengo claro. Yo tampoco. Entonces, ¿qué va a costar recoger los mismos beneficios para BMW? Pero lo pongo igual para otras muchísimas empresas y también me cuesta verlo, ¿no? Entonces, predecir la economía de los próximos 5 años es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que ese es el gran reto y quizás por eso es por lo que hay que ser un poco valiente ahora y abrir un poco más las miras de lo que generalmente, por comodidad, ha sido fácil hacer. Quizás ahora hay que abrir y ir a buscar cosas un poco fuera de la zona de confort. Porque yo te pregunto a ti, tú que sabes mucho de inteligencia artificial, ¿cómo se ve esto desde el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es... claro, al final, la inteligencia artificial, estamos en un momento de máximo, digamos, de máxima expansión. Prácticamente todos los sectores están tratando con inteligencia artificial de una manera o de otra. Unos más rápido que otros. Las inversiones en inteligencia artificial son enormes y los resultados están llegando. Van lentos, pero seguros y hacia una cosa que ya se sabe, y es que las máquinas en un tiempo X, no se sabe cuánto, pero no mucho, van a ser totalmente inteligentes. O sea, estamos en un punto donde eso ya se sabe, no se sabe cuándo, pero se sabe que a ese punto llegaremos. Y esto es una revolución bestial, porque claro, que el hecho de que una máquina sea capaz de estar 24 horas con una buena base de datos, 24 horas trabajando, donde no tiene ningún tipo de sesgo cognitivo, donde es capaz de reinventarse continuamente, donde es capaz de descartar los malos, digamos, comportamientos. O sea, nosotros aprendemos de los comportamientos positivos y de los negativos, pero las máquinas pueden eliminar los negativos. Lo cual, la capacidad de crecimiento a partir de entonces aún es mucho más rápida. O sea, hay un momento donde superará por mucho al cerebro humano. Y claro, esto tiene un potencial bestial. Bestial. Ya lo estamos viendo en inversión y lo vemos en las propias estrategias de Zona Value Club. En las propias estrategias. Nosotros tenemos unas cuantas estrategias con agentes de inteligencia artificial desarrollados con Substrate y Zona Value Club. Y bueno, el comportamiento es realmente muy interesante de ver lo que pasa, ¿no? Como una cosa muy sencilla que es moverte de ETFs más de renta variable a más tipo bonos corporativos, algo tranquilo. Solo esos cambios tranquilos, de vez en cuando, o sea, evitan unos drawdowns enormes. O sea, es una pasada. Y es algo sencillo, es algo simplemente a base de elegir el comportamiento en función de la atracción de rentabilidad que tienen los modelos. Al final, la inteligencia artificial no es otra cosa que estadística y computación unida, ¿no? Entonces, antes teníamos las dos cosas por separado, ahora lo tenemos junto, y entonces la clave de la inteligencia artificial está en los datos, pero datos tenemos, hoy por hoy tenemos datos, y los datos además, la gente que desarrolló Substrate es una gente que es capaz de trabajar con datos no estacionarios, que para el tema financiero es como un boom, ¿no? Y la verdad que está funcionando muy bien, sí. Y a toda esa disrupción que estamos hablando ahora del sector financiero, bueno, en Estados Unidos ya muchísimos hedge funds se gestionan así, sí, con inteligencia artificial. Nosotros tenemos estas estrategias. En España hay prácticamente nadie que lo hace, muy poco. Pero aquí gracias a Substrate pues las tenemos en Zona Value Club. Esto está en todas las empresas, ya lo vemos. Pero yo quiero añadir algo más, que además fomenta y está poniendo, digamos, la gasolina a esto. Y son los tipos cero Claro. y la impresión de dinero. Porque cuando el dinero es gratis, y eso hay que darse mucha cuenta, que cuando el dinero es gratis, crear nuevas empresas e innovar es gratis. Claro. Porque tú pides dinero y no tienes que pagar por él. Sí, está claro. Con lo cual, ¿qué haces? Invertirlo en innovar. Correcto. Y ese es el gran secreto de las grandes compañías americanas. Sí. El dinero barato para invertir en innovación. Cuando ese dinero barato está yendo a invertir en inteligencia artificial, en nuevos negocios, en cloud, en disrupción, pues evidentemente eso es gasolina Claro. para Tesla y es gasolina
para las empresas disruptivas, porque al final tu coste de capital es bajísimo. Es bajísimo, está claro. Al final es... Claro, yo creo que eso es una de las cosas que está haciendo además que otros estilos no hayan funcionado, que las cosas estén... digamos que la zona de confort de la que hablábamos antes no funciona demasiado. Porque yo creo que tiene que ver con este factor. Porque además, evidentemente, en un mundo sin crecimiento, cualquier cosa que tenga crecimiento hay que pagar por ella. Claro. Que es decir, cuando el mundo crece, sí, está claro. Cualquier empresa crece. Está claro. El mundo crece al 5%. Pues todo crece. Todas las empresas crecen al 5%. Si el mundo crece al 0%, tú pagas más por el crecimiento. Claro, hay una prima. Hay una prima. Tienes que pagar. Claro, tienes que pagar más por el crecimiento. Lógico. Es lógico, porque Sí. lo otro es no crecimiento. Claro, lo otro es nada. Lo otro es que te vas a quedar igual y ahí nadie quiere estar. Nadie quiere estar, correcto. Entonces, ¿dónde vas a buscar? No empresas que están jodidas, no empresas que van a tener, no ahora, sino en los próximos 5 años un problema, sino empresas que te están dando crecimiento a pesar de la prima que tienes que pagar. Claro. O quizás esa prima está bien pagada porque es la alternativa, ¿no? La alternativa lógica. Yo creo que al final ese es un tema que hoy por hoy es importante, saber lo que queremos y cómo, dónde queremos invertir y por qué. Aunque haya que pagar un poco más, ¿por qué pagamos por ese extra, ¿no? Por esa prima? Que leía hace poco un Twitter de Klarman que decía, yo quiero comprar grandes empresas de calidad y crecimiento haciendo un análisis de su precio desde un punto de vista value. Y así las dos teorías de inversión. Correcto. Porque lo único que me importa realmente de value es que tengo que encontrar un precio razonable que pagar, por el crecimiento. Está claro. Sí, es un poco también tipo Jackman, por ejemplo, con esa idea de tasa futura de retornos que también hace una cosa parecida, una especie de combo entre growth y value. Yo creo que es algo interesante desde el punto de vista inversor, que quizás ahora más centrado el tema inversor. Yo creo que es interesante. Yo creo que durante los próximos años, igual que los últimos 10 años el growth ha sido el rey, probablemente esto no ha cambiado. Yo creo que no cambiará. Vamos a tener varios años donde aún vamos a ver este tipo de comportamientos. Si suceden dos cosas que están encima de la mesa, y una es lo que tú dices, decir, y tiene sentido, estamos empezando la disrupción. Si sucede eso, una. Y dos, los tipos siguen a cero y seguimos imprimiendo dinero durante mucho tiempo, esto no va a cambiar. No va a cambiar. Por mucho que quieran llamarme para que cambie de... Exacto. Te llaman para que cambie. Es que tú puedes conseguir que cambie. Pues no sé. Bueno, que no va a cambiar ahora. Muy bien. Pues vamos a dejarlo aquí. Este tema tan interesante sobre la disrupción tecnológica y qué cosas están sucediendo hoy en día en la economía mundial. No hemos hablado de Asia emergente y su gran capacidad de trabajo, también como factor determinante en todos estos cambios, pero un día hablaremos de ello. Gracias, si os ha gustado, compartir este vídeo y no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en próximos Casting Strategies.